Y en este punto, cuando se ha hablado del Greco, pues cada uno ha tenido, como es lógico, la visión de su propio tiempo. Desde un Palomino en 1724, que diríamos inauguraría con la primera biografía del Greco, la andadura de la historiografía del cretense, pero que evidentemente fuera a través de Cosío, fuera a través de Francisco de Borja San Román, los cambios en la propia producción de un personaje fundacional como Cosío, de un personaje básico en la recuperación, diríamos, documental, históricamente fundada, como es Francisco de Borja San Román, hasta nuestros días, bueno, todos trabajamos en lo que podría ser nuestra pequeña Torre de Marfil. Debatimos, en algunos casos, con alumnos o con los alumnos que levantan el dedo para hacer una pregunta impertinentemente pertinente en una clase. Parte de una audiencia que también se anima a hacer una pregunta en una conferencia, pero normalmente no tenemos, diríamos, un contacto en el cual podamos debatir de una forma científica, seria, desde algunas de las aportaciones básicas. Y básicas porque hay cosas que todavía están por hacer y que se han ido haciendo, como es, hasta cierto punto, el propio catálogo completo que prácticamente que se ha ido sucediendo desde el año 8 con Cosío, desde la obra de Mayer, la obra de Camón Aznar, la obra de Harold Weddy como la última, y la obra, el catálogo, digamos que dejó a medias José Álvarez de Lopera. Naturalmente, las tradiciones historiográficas no solamente han sido las catalográficas, sino también las interpretativas. He traído en esta página, diríamos, lo que sería un poco la tradición que se vincula más con el mundo de Cosío, a través de Gómez Moreno, a través de La Fuente Ferrari, a través de Pita Andrade, a través de Pepe Álvarez de Lopera, y señalando que algunos de estos textos, sin embargo, por las condiciones materiales de su publicación, pues tuvieron y han seguido teniendo muy poco eco. El libro de Enrique Lafuente Ferrari, cuya portada muestro aquí, que yo recuerdo en un infolio enorme, con un precio prohibitivo, publicado en italiano y en francés. Sin embargo, por parte de la editorial Rizzoli, tenía verdaderamente las primeras buenas y grandes ilustraciones en color de la obra del Greco toledano, dado que era precisamente lo que interesaba en ese momento a un historiador como Enrique Lafuente Ferrari, que iba a continuar, digamos, la tradición que veía al Greco de Toledo como fundamentalmente un pintor que dejaba como ajeno a su propia obra la actividad del mundo cretense, veneciano, romano. Naturalmente, las aportaciones, si queremos, desde los años 60, con un nuevo tipo de documentación, anotaciones que inaugura en su publicación Javier de Salas y que culminan gracias también a la Fundación Real Fundación de Toledo, presidida en ese momento por Gregorio Marañón, que intervino decisivamente como nieto de su abuelo Gregorio Marañón y Posadillo, otro de los autores de los estudios que relacionaban estrechamente a Toledo con el Greco y al Greco con Toledo, como digo, Gregorio Marañón, que también intervino decisivamente en la publicación, a través de su papel en ese momento en el Banco Urquijo, de las notas del Greco a Vitruvio. Naturalmente, las últimas publicaciones que se han hecho del Greco, básicas para el futuro, pues son hasta cierto punto iniciativas en parte que proceden del Museo del Prado. No solamente me refiero al catálogo de la riquísima colección del Prado que realiza la conservadora jefe Leticia Ruiz Gómez, demasiado implicada en estos días en la preparación de su exposición para la Fundación, que se inaugurará en septiembre, sino también, lógicamente, los dos volúmenes que José Álvarez de Lopera pudo terminar en vida, o la exposición que Guillermo Solana ha citado, realizada el año 99 desde el Museo Thyssen en Roma y en Atenas. Pero evidentemente no solamente estas publicaciones culminan, sino que en este propio año he intentado hacer un mosaico de publicaciones de
carácter muy diverso que han aparecido bien a finales del año 13, bien a primera mitad del año 14. Empezando por el libro de fotografías de Joaquín Berchez, con el texto de ficción de reinventar una correspondencia entre Góngora y el Greco, el libro de David McTavish, publicado en Canadá, el libro del doctor Andrew Casper, que está con nosotros, sobre el periodo italiano del Greco, el Greco en el cine, que han realizado Adolfo Domingo, que está con nosotros, y Palma Martínez Burgos, El fuego griego, que ha publicado Miguel Cortés, o los pequeños textos sobre el expolio y la capilla de San José, que acaban de aparecer y que muchos de nosotros pues ni siquiera hemos tenido tiempo de ver. Naturalmente, la idea de un congreso se vinculaba a, por lo menos, las dos exposiciones que están en curso y que intentan contemplar desde un punto de vista, diríamos, fundamentalmente histórico, la obra del Greco, el Greco de Toledo y la biblioteca del Greco. Y naturalmente eso enlaza con esos años 80 a los cuales ya se ha hecho un par de veces referencia. Diríamos, las dos exposiciones, no olvidaría tampoco, no solamente la que Jonathan Brown y Pete Andrade organizaron desde el Museo del Prado, pero que tuvo también dos sedes en los Estados Unidos, en Toledo, Ohio, y en Washington, sino también la que en paralelo, y jugando, diríamos, con el Greco de Toledo y el Toledo del Greco, Alfonso Emilio Pérez Sánchez organizó el propio año 82 en la ciudad de Toledo, con dos sedes, el Hospital Tavera y el convento de San Pedro Mártir. Un nexo de unión sería algunos de los que participaron activamente en ese momento, y es el punto el único que ha participado en los dos congresos como un redactor de un texto, es Richard Kagan, con una foto reciente y que el año 82 pues era mucho más joven de lo que aparece en esta fotografía. Evidentemente, el año 82 se celebró, ya se ha señalado, el primer y, diríamos, casi único congreso que se ha celebrado sobre el Greco en España. Por lo tanto, dedicaré unos minutos a reflexionar sobre este fenómeno. El año 82 se celebraba en Toledo, y hasta cierto punto la fotografía en el Palacio de Fuensalida, en el que aparece Yasunari Kitaura, al fondo Matías Díaz Padrón y la Fuente Ferrari, en compañía de Pete Andrade y de alguien que no se puede olvidar en esta sede, que es Henry Millon, el entonces director del Casbah de la National Gallery de Washington, y que fueron Pete Andrade y Millon no solamente los responsables, sino las almas de realmente organizar el congreso que se celebró en Toledo en relación con las dos exposiciones, fundamentalmente aquella del Museo del Prado. En el año 2000 se hizo por parte vinculada con una pequeña exposición dedicada al retablo de Doña María de Aragón, hoy en el Prado y con un lienzo en Bucarest, una pequeña jornada en el Museo del Prado, y tampoco querría, diríamos, olvidarla, que fue uno de los centros de mayor debate a partir del retablo de la Encarnación, que todavía conserva algún fragmento más allá de los muros del Senado de Madrid. Sorprendentemente, si queremos, la gran actividad en los congresos sobre el Greco no se han celebrado en España, sino rompiendo lo que hasta la fecha prácticamente era un monopolio entre español o un micromonopolio, se ha celebrado en Creta, en la isla de Creta. El Greco de Creta, que se inicia el año 90 en Iraklion, el Greco en Italia y el arte italiano, en Rettimo el 95, el Greco los primeros 20 años en España, también en Rettimo el 99, o el estudio, el taller del Greco entre Rettimo y Iraklion del año 2005, son las grandes aportaciones
que yo me temo menos conocidas en España de lo que debieran. Por un lado, por las dificultades siempre de lanzar de un extremo al otro del Mediterráneo gruesos volúmenes en papel, y me temo que todavía no estén descargables en Google, pero la contribución del alma, que es Nikos Hadjinikolaou, de esta serie de congresos en Grecia, pues traerá que este mismo año se vayan a celebrar otros 2 congresos, gracias también a su iniciativa, uno en Heraklion el mes de junio y otro en Atenas el mes de noviembre, y por lo tanto con la posibilidad de seguir debatiendo en esa nueva patria de adopción que la historiografía más reciente ha situado no solamente en Toledo y en España, sino también en Italia. Naturalmente hay otras actividades que se han ido celebrando con un mayor número de participantes, con mayor número de horas dedicadas al Greco, hecha esta relación, cerrando con la que hemos tenido el privilegio de participar tanto el doctor Casper como yo en Canadá, en Montreal, y por lo tanto, bueno, una actividad hasta cierto punto muy acelerada el año 13 y el año 14. Y naturalmente se va a cerrar todavía nuevamente en España con las secciones que sobre el Greco se dediquen por parte del Congreso Nacional de Historia del Arte, que se celebrará en Toledo y que Palma Martínez Burgos pues será, como es lógico, el alma que esté detrás de esas celebraciones y de ese Congreso Nacional en Toledo en el mes de octubre. Quiero decir que las actividades que promueve, por un lado, la propia celebración del centenario de la muerte del Greco, bueno, pues han tenido una respuesta internacional, de interés, de vincularse en esas celebraciones, de participar, diríamos, en ese intento de ver con ojos nuevos, como ese dibujo fotografiado por Joaquín Berchez sobre el original y hasta prácticamente este año nunca publicado, en el que el Greco, en un nuevo dibujo, pues nos muestra, diríamos, su atención a un párrafo especial del texto de Vasari, e intentando, por lo tanto, diríamos, echar nueva luz, no tanto, porque no vamos a entrar en ello, en lo que sería la propia historiografía y en el redescubrimiento a partir de 1900 de la figura del Greco, de su arte, de su reconstrucción como individuo, sino fundamentalmente intentando volver los ojos a intentar analizarlo dentro de las coordenadas cronológicas y culturales en las que desde la isla de Creta hasta Toledo transcurrieron pues, prácticamente los 70 y tantos años que vivió 50-50 fuera de España y 37 dentro de España, entre fundamentalmente Toledo y con una, digamos, coletilla en Madrid. Esa es la idea que ha presidido la organización, y no voy a decir que sea exclusivamente algo que ha surgido de mi cabeza, sino con la participación de muchos colegas que han intentado organizar y sistematizar incluso en el día a día todas las intervenciones de los diferentes ponentes. Bien, hemos intentado, como todos los que se hayan ojeado en su conjunto el programa, pues adaptarlo lo mejor posible. Las agendas de algunos de los participantes han hecho que haya alguna descontrol, como es lógico, y yo incluso, pues en este elogio del debate y de la discusión, pues me he dado cuenta que el último día, el viernes, no hemos dejado espacio para ello, con lo cual yo intentaré solicitar a todos y cada uno de los ponentes de esa mañana pues que reduzcamos por lo menos 5 minutos, y yo intentaré hacer un ejercicio de autocontrol y limitar mucho más el tiempo de mi exposición. Estoy demasiado visto y oído, y hasta cierto punto la exposición es parte de mi producción y de mi visión acerca del Greco, y por lo tanto podamos tener a última hora de la mañana del viernes un rato también para poder discutir sobre lo que se haya presentado a lo largo de la mañana
sobre las arquitecturas y retablos, sobre el tratado, las notas, los dibujos, el pensamiento, en última instancia, del Greco. Esta mañana vamos a comenzar con una sesión dedicada, digamos, a el Greco antes de Toledo, que se prolongará, lógicamente, a lo largo de la tarde. El Greco en Creta e Italia, el Greco en Italia, y por lo tanto, diríamos, bueno, dedicar un día a aquello que no es exclusivamente el Greco de Toledo, sino el Greco antes de Toledo, porque no hay comprensión del Greco si no tenemos en cuenta que el Greco, digamos, casi viene completamente formado, aunque no haya realizado las obras del calado que va a iniciar con el expolio o con Santo Domingo el Antiguo, pero venía ya perfectamente formado para poder realizar esas obras de mayores dimensiones y de mayor empeño, hasta cierto punto, no solo pictórico. No están en el programa, pero quisiera agradecer no solamente a la Fundación, en Gregorio Marañón, a Paloma Acuña, a Jesús Carrobles, a el Museo Thyssen-Bornemisza, cuya activísima y espléndida bienvenida y realización a través de Guillermo Solán, a través de Ana Moreno y a través de Leticia de Frutos, pues, perdón, estaba seguro que iba a caer, están rodeados de Leticias en el ámbito de la historia del arte. La última es Letizia Treves, la nueva conservadora de pintura barroca española e italiana, que se va a ocupar también del Greco, de la National Gallery de Londres, Leticia de Cos, que ha sido una presencia fantástica para el buen comienzo y el buen final de este congreso. Y también quisiera, evidentemente, agradecer a todos y cada uno de los ponentes que estarán estos días con nosotros, y a aquellos que, bueno, yo he llamado para que pudieran ser presidentes de las diferentes sesiones que presentaré en un instante. Por un lado, el primero de ellos, y casi el único que es capaz de hablar un griego de motiquí, que ninguno de nosotros somos capaces, más allá de las dos profesoras griegas que nos acompañan, que es el doctor Pedro Bádenas de la Peña, profesor de investigación del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas dentro del Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo. En resumidas cuentas, es fundamentalmente un filólogo, traductor, Premio Nacional de Traducción del año 94, un helenista, un bizantinólogo, un estudioso de las relaciones entre Bizancio y España, y me parecía que era una de las personas, de las escasas personas que podía, diríamos, presidir la primera jornada, conjuntamente con uno de nuestros grandes especialistas de la pintura italiana, Miguel Falomir Faus, que es, como todo el mundo sabe, doctor de la Universidad de Valencia, jefe del Departamento de Pintura Italiana y Francesa, y que ha organizado y estudiado y preparando el catálogo de la pintura de Tiziano, pues algunas de las exposiciones más brillantes y que tienen más que ver también con el contexto italiano del Greco, como sería la exposición sobre Rafael, la exposición sobre Tintoretto, y actualmente en el Museo del Prado puede disfrutarse la exposición de las Furias, y no me atrevería a renunciar a comentarles que una de las ideas fundamentales del Greco era que había que hacer una pintura llena de fierezza a la manera de Correggio, y por lo tanto, diríamos, la furia sería uno de los elementos básicos de la idea de fierezza. El tercer invitado, no solamente como ponente, sino como presidente, que era también, diríamos, obligación, es el profesor Nikos Hadjinicolaou, que en su momento se verá presentado como corresponde, la doctora Leticia Ruiz Gómez, doctora de la Universidad Autónoma de Madrid y jefe del Departamento de Pintura Española del Renacimiento y autor, como ya he señalado,
tanto del catálogo de la pintura de El Greco en el Museo del Prado como de la exposición que se inaugurará en el mes de septiembre en Toledo, El Greco, Arte y Oficio, y que también pues, está organizada por la Fundación El Greco 2014. Y por último tendremos la presidencia de dos profesores, Richard L. Kagan, que ya hemos presentado, y Alfonso Rodríguez Gutiérrez de Ceballos, catedrático de la Universidad Autónoma y miembro de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y que también pues, fue de los que tuvo el privilegio de estar el año 82 en el Congreso de Toledo. Bien, con esto concluyo, reiterando nuestra bienvenida a todos y cada uno de los que hablarán desde el público con sus preguntas, y dado que en principio no hay una pausa, sino después de la primera intervención, pues le pasaría los trastos de matar al profesor Bárdenas y a la primera relatora, que es María Constantudaki. Muchas gracias.